Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado, usted lo sabe, al mundo de los libros. Edgar Allan Poe dijo que los que sueñan por el día son conscientes de muchas más cosas que escapan a los que solo sueñan por la noche. Los sueños, esa realidad alterna que parece ocurrir solo en nuestra mente, pero que a veces traza vasos comunicantes insospechados con la realidad, siempre han acompañado al ser humano y por lo tanto a todas sus manifestaciones. En la pintura, la música, la literatura, los sueños buscan estar presentes como tema, como inspiración, a veces como tortura. No han sido pocos los artistas que han asegurado que sus obras provienen de algún sueño, como si algo más allá de la realidad palpable les dictara sus obras. Por ejemplo, la película Un perro andaluz es el resultado de dos sueños de Luis Buñuel y un sueño de Salvador Dalí. La película Sueños, de Akira Kurosawa, está creada a partir del mundo onírico del gran director japonés. El poeta Coleridge aseguró haber soñado cientos de poemas que luego recordaría con abrumadora claridad durante la vigilia y que, según él, puso en el papel. Stevenson afirmó que luego de haber soñado en repetidas ocasiones con el personaje Mr. Hyde, escribió El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la obra Cuadernos en octava de Kafka hay un aire perturbador de pesadilla. Se trata de apuntes breves e inconexos que parecen sacados de ensoñaciones. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos aquí en el Juca. Bienvenidos entonces y de nuevo a La Otra Aventura. Miren ustedes, precisamente aquí en el Juca hay una atmósfera un tanto onírica. Los narguiles, los lugares donde se sientan los jóvenes, estas especies de divanes y camas. Jorge Luis Borges afirma en el libro de los sueños que los sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de todos los géneros literarios. En esta antología, Borges reúne más de 100 textos donde se explora el vínculo entre el sueño y la literatura desde todos los ángulos posibles. Los textos se dividen en aquellos que pretenden desentrañar la naturaleza volátil de los sueños y en los que describen sueños de personas reales o ficticias. En esta última clasificación encontraremos textos clásicos como el Gilgamesh, la Biblia, donde los sueños eran premonitorios y sujetos a interpretación, pues a través de ellos se podía vislumbrar el destino. También es posible encontrar textos de Homero, de Platón, de Quevedo, de Góngora, de Coleridge, de Baudelaire, de Hawthorne, de Papini, también de Juan José Arreola. Hay otros más. Borges aclara que los sueños pueden clasificarse en sueños inventados por el sueño, sueños inventados por la vigilia, sueños diurnos, sueños nocturnos, sueños falaces, pesadillas. El mismo Borges afirma que el arte de la noche ha penetrado en el arte del día. Entre las reflexiones que incluye en el libro de otros autores, relata y resalta la de Joseph Addison, quien afirma que los sueños nos dan una idea de la independencia del alma humana que, desembarazada de la noche y del cuerpo fatigado, agudiza sus varias facultades y se construye su propia compañía. Cuando el cuerpo ya no da más, dice Addison, el alma se divierte con relajaciones y distracciones que nos demuestran que la inventiva es, mientras está despierto, penosa y tardía, y mientras se duerme, fácil y diligente. Por su parte, Rubén Darío, el gran poeta, periodista, diplomático nicaragüense, uno de los representantes mayores sin duda del modernismo, escribió El mundo de los sueños, prosas póstumas. En este libro, Darío comparte sus experiencias oníricas de forma personal y a veces con la ayuda de otros personajes. Afirma al principio de su obra que el estudio de la filosofía de los sueños es una parte esencial de la historia del espíritu humano. Según él, a través de los sueños se puede llegar a la comprensión del espíritu. Rubén Darío y los sueños. La filósofa y ensayista española María Zambrano también tuvo un vivo interés en la naturaleza de los sueños.
Antes que nada, la autora hace una diferencia entre los sueños que la conciencia acoge como simples hechos que ocurrieron antes de despertar y aquellos que son sueños creadores, que encierran al sujeto en un círculo mágico, de modo que el sujeto visitado por esos sueños tiene ansia de trascendencia, de creación. Después la autora analiza las tragedias clásicas con el elemento onírico como detonante y como explicación. La trascendencia se da al extraer el conflicto, en este caso la tragedia, que debe ser revelada a la conciencia. De acuerdo a la autora, el sueño ayuda al creador a retratar el espíritu de sus personajes. Usted lo sabe, el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, murió. Desaparece así el máximo representante del Estado cultural mexicano. La trayectoria de Rafael Tovar, coincidimos todos quienes vimos cómo avanzó y construyó una idea de la cultura. Empezó hace muchos años, no tantos, con Juan José Bremer. Después fue director del INBA, después fue director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990-92, nombrado por Carlos Salinas, cuando se construyó el más grande aparato cultural que se recuerde. Probablemente hay dos en la historia de la cultura mexicana. El primero correspondió a todo lo que construyó Vasconcelos en los años 20, 30 y probablemente 40, y después el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con todo lo que se desprendía de él, el Centro Cultural de las Artes, el Canal 22, Fonca, las becas a los creadores. Desaparece, decía yo, un hombre además culto, escribió El último brindis de Don Porfirio, escribió Paraíso tu memoria, escribió La paz y el olvido. Era un conocedor de esa parte de la historia mexicana. Era un melómano y un hombre extraordinariamente culto si se trataba de música. Hay quien dice que pudo llegar a haber sido un buen pianista. Desapareció antes de tiempo, como suele pasar cuando una enfermedad dura nos sorprende. Rafael Tovar y de Teresa. Y también las letras mexicanas se enlutaron en estos días. Murió Guillermo Samperio, uno de los mayores cuentistas mexicanos, a los 68 años de edad. Si usted quiere asomarse a la obra de Guillermo Samperio, aquí hay dos libros. Uno publicado por Cátedra, Maravillas Malabares, en una edición de Javier Fernández, y otro que publicó recientemente el Fondo de Cultura Económica, Sueños de Escarabajo, precisamente en este programa sobre sueños, antología de cuentos. Aquí está contenida una buena parte de la obra de Guillermo Samperio, una puerta de entrada, una concentración de todos y cada uno de sus libros. Yo fui un buen lector de Guillermo Samperio desde los años 70. Leí Justo fuera del ring, luego leí Miedo Ambiente, luego leí Gente extraña y Gente de la ciudad, Textos extraños y Gente de la ciudad. Más adelante tuve la oportunidad de publicarle en Cal de Arena Anteojos para la abstracción. Murió Guillermo Samperio, un notable escritor mexicano. Déjeme que le cuente alguna cosa personal. A principios de los lejanos años 70, una novela de culto le cambiaba la vida a algunos jóvenes lectores. La pérdida del reino, del escritor argentino José Bianco, publicada por Siglo XXI Argentina Editores. Aquí tengo aquella vieja edición de pastas negras, con un Modigliani en la portada, el señor Baranowski. Este libro iba y venía en secreto como una conspiración de seguidores definitivos. El legendario principio de esta novela dice así: hay hombres favorecidos por los sueños. Les predicen el futuro como a los héroes de la antigüedad o les permiten rescatar circunstancias valiosas del pasado. Hacen bien en meditar sobre ellos, escribe Bianco al principio de esta novela, en interpretarlos. Hasta no me sorprende que los recojan por escrito en cuanto se despiertan, para que su tenue y móvil realidad no se disipe o desfigure al contacto con la vida diurna. Muchos años después de esa lectura, supe que no pertenecía a ese linaje de prodigios. Otro principio le decía a mi vida lo siguiente: hay hombres desfavorecidos por los sueños. Les predicen las sombras del futuro o les traen del pasado cosas intratables.
Aquí viene el asunto personal. Confieso algo, sigo con preocupación y menoscabo de mi optimismo las trágicas desapariciones ocasionadas por el cáncer. Había muerto, como hemos charlado, Rafael Tovar y de Teresa. Entonces recordé una de las últimas ocasiones en que me recibió en su oficina de la calle Arenal. Me dijo, hemos perdido a nuestros hermanos, vamos a comer y hablar de ellos. Le respondí esto, estoy puesto para el trago amargo. Como al pasar me preguntó, ¿de qué fue tu cáncer? De vejiga, le respondí. Te ves muy bien. Yo crucé los dedos y él cerró el tema. Pasamos así a otros asuntos que nos hicieron bien, alejándonos de nosotros mismos. Después de la muerte de Rafael Tovar, soñé con el urólogo que me sacó adelante de la oscuridad. Vestía en ese sueño una bata de estar a cuadros y unas pantuflas horribles. Yo detesto las pantuflas. Caminaba en un pequeño estado y en un pequeño estrado al mismo tiempo, preocupado por mi salud. Como en los sueños, yo sabía que estaba preocupado. Mi hermano y mi madre, ambos más vivos que nunca, intentaban consolarme. Como en los sueños, la emoción era vivísima. La atmósfera onírica me llevaba por otros pasillos de la memoria que importan poco ahora en este programa de La Otra Aventura. Al despertar, me consolé con un breve pasaje de Joseph Addison que hemos anunciado, apenas hemos esbozado aquí, pero que quiero citar ahora. Un pasaje breve del escritor inglés. A Borges le gustaba citarlo. Cuando el alma humana sueña desembarazada del cuerpo, es a la vez el teatro, los actores y el auditorio. Podemos agregar, escribió Borges, que es también el autor de la fábula que está viendo. La comida de la que yo hablaba con Tovar nunca sucedió y ya no sucederá más. 2 libros, La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges, Libros de los Sueños, en esta vieja edición de Ciruela, y José Bianco, La Pérdida del Reino. Hay hombres favorecidos por los sueños. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio, que hoy es un juego de espejos que podría ser borgiano, un lugar por donde pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El sueño es un arte poética involuntaria. Immanuel Kant. Hemos llegado así al final de esta emisión y de esta aventura. Agradecemos al Juca de la Colonia Condesa haber recibido a la producción de La Otra Aventura. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.